tercer nivel en los ejemplos de segunda ley de Newton. Este problema dice así: una fuerza de 500 newtons, aquí ya nos están dando la fuerza, 500 newtons, actúa sobre una caja en reposo. Si la caja está en reposo, podemos suponer que la velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. Sobre un piso pulido, o sea, el rozamiento es despreciable. La masa de la caja es de 20 kilogramos. Masa, 20 kilogramos. Calcular la velocidad que adquiere la caja a los 3 segundos. Es decir, nos están preguntando la velocidad final cuando el tiempo ya es de 3 segundos. Notemos aquí que lo que nos están pidiendo es la velocidad final. Aquí ya tenemos que emplear fórmulas del movimiento uniformemente acelerado, pero como nos están dando fuerza, también podemos emplear la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí conocemos la fuerza y conocemos la masa. Entonces, si despejamos acá aceleración, nos quedaría fuerza entre masa. Ya podemos calcular primeramente la aceleración. Vamos a hacerlo. Sustituimos fuerza 500 newtons entre la masa 20 kilogramos. Cancelamos un 0, 50 entre 2, 25. Newton sobre kilogramo nos da metros sobre segundo cuadrado. Ya teniendo la aceleración, como acá tenemos las dos velocidades y el tiempo, podemos emplear la fórmula: aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Y si efectuamos el despeje para calcular velocidad final, este tiempo que está dividiendo pasa a multiplicar aceleración por tiempo y la velocidad que está restando pasa a sumar. Es decir, si lo hacemos en dos pasos, aceleración por tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial y este que está restando pasa a sumar. Nos quedaría así el despeje: velocidad final es velocidad inicial más aceleración por tiempo. Vamos a efectuar el despeje. Velocidad final es velocidad inicial, que en este caso es 0 metros sobre segundo porque estaba en reposo, más la aceleración, que nos quedó 25 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 3 segundos. 0 se cancela, 25 por 3, 75, metros segundo cuadrado con segundo, cancelamos uno de este con el segundo cuadrado, nos va a quedar 25 metros sobre segundo. Y ya tenemos así calculada la velocidad. En nuestro siguiente ejemplo dice así: iniciando el movimiento desde reposo, velocidad inicial 0 metros sobre segundo. Un automóvil de 1000 kilogramos, eso vendría siendo nuestra masa, 1000 kilogramos. Adquiere una velocidad de 20 metros sobre segundo, esa sería nuestra velocidad final, 20 metros sobre segundo, en una distancia de 160 metros. Distancia 160 metros. Suponiendo que la aceleración sea uniforme, encontrar, inciso A, la aceleración, inciso B, el tiempo, inciso C, la fuerza. Notemos que aquí nos están pidiendo 3 incisos. Veamos entonces. Primeramente nos piden aceleración. Veamos con qué datos contamos. Tenemos las dos velocidades y tenemos la distancia. Podemos utilizar la fórmula de los cuadrados. Aceleración, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la distancia. Sustituimos. Aceleración, velocidad final 20 metros sobre segundo al cuadrado menos inicial 0 metros sobre segundo al cuadrado dividido entre 2 veces la distancia, 2 por 160 metros. 20 al cuadrado son 400 metros cuadrados, segundo cuadrado, 0 se cancela. El doble de 160 serían 320 metros. Podemos cancelar 0, 0. 40 y 32 tienen octava,
octava 5, octava 4, 5 cuartos es 1.25. Cancelo un metro de estos con este de abajo y nos queda metro sobre segundo cuadrado. Ya tenemos así la aceleración. Pasemos ahora a calcular el tiempo. He notado que varios alumnos, como ya conocen la fórmula de aceleración, velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo, les gusta utilizar esta. Sin embargo, en algunas ocasiones no sabemos si este resultado es correcto. Preferentemente hay que emplear una fórmula en donde tengamos los datos que nos dan. Aquí personalmente preferiría emplear la fórmula distancia es velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por tiempo. Veamos que en los dos casos nos va a dar el mismo resultado. Si acá despejamos tiempo, únicamente lo intercambiamos. Ese tiempo pasa a multiplicar y la aceleración pasa a dividir. Nuestro despeje quedaría tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Acá quizás sea ligeramente un poquito más complicado de ver el despeje. Sin embargo, este 2 que está dividiendo lo pasaríamos a multiplicar. Estamos despejando tiempo. Y velocidad inicial más velocidad final que están multiplicando al tiempo pasan a dividir. Por lo tanto, nos queda así el despeje. 2 por distancia dividido entre velocidad inicial más velocidad final. Vamos a hacer la sustitución en ambos casos. Aquí, velocidad final, 20 metros sobre segundo menos 0, dividido entre la aceleración, 1.25 metros sobre segundo cuadrado. Cancelamos. 20 metros sobre segundo entre 1.25 nos había quedado 5 cuartos. 4 por ley de sándwich, 4 por 5, 20, 20 entre, no, 4 por 20, 80, 80 entre 5 por 2, 160 entre 10, 16, 16, cancelamos metros, cancelamos un segundo, 16 segundos. Y vamos a hacerlo empleando esta fórmula. Tiempo es 2 veces distancia, 2 veces la distancia 160 metros entre 0 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo. Acá nos quedaría el doble de 160, 320 metros dividido entre 20 metros sobre segundo. Cancelamos 0, la mitad de 32, 16, cancelamos metros y nos queda segundos. Si se dan cuenta, pues aquí la operación fue más sencilla y sin embargo empleamos los datos que ya nos dan, evitando así que si hubiésemos tenido mala aceleración, al sustituir acá, nos pudo haber quedado mal el resultado. Sin embargo, este ejemplo nos sirvió para ver que si hacemos los pasos correctos, con cualquiera de las dos fórmulas nos da el mismo resultado. Pasemos a hallar el inciso C, la fuerza. Fuerza es masa por aceleración. Fuerza es igual a la masa, que son 1000 kilogramos, multiplicado por la aceleración, 1.25 metros sobre segundo cuadrado. 1000 por 1.25, solo corremos el punto decimal, 3 lugares, 1250 newtons. Ya tenemos así los tres resultados. Inciso A, aceleración 1.25 metros sobre segundo cuadrado. Inciso B, tiempo 16 segundos. Inciso C, fuerza 1250 newtons. Nuestro siguiente ejemplo dice así. Un rifle de calibre 22 dispara una bala de 1.8 gramos. Gramo es unidad de masa. Masa 1.8 gramos. A 400 metros sobre segundo, eso vendría siendo la velocidad inicial. Sobre un bloque de madera. Si la bala penetra unos 10 centímetros, distancia 10 centímetros, encontrar, inciso A, la aceleración.
Inciso B, la fuerza media ejercida sobre la bala. Inciso C, el tiempo requerido para detenerse. Bien, podemos ver aquí que lo primero que tenemos que hacer son las conversiones. Como acá nos pidieron el tiempo para detenerse, la velocidad final acá tenemos que va a ser 0. La primera conversión que haríamos es pasar los gramos a kilogramos, porque la velocidad es en metros sobre segundo, que es el sistema internacional. Vamos a hacerla aquí. Ponemos gramos abajo, kilogramos arriba. 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. Entonces hay que correr el punto decimal 3 lugares hacia la izquierda. Nos quedaría 1 y 2 ceros más, .0018 kilogramos. Y los centímetros los tenemos que pasar a metros. Hacemos esto, centímetros abajo, metros arriba. 1 metro son 100 centímetros, cancelamos centímetros, corremos el punto decimal 2 lugares, quedaría .1 metros. Ahora sí, nuestra fórmula para calcular la aceleración, pues conocemos las dos velocidades y conocemos la distancia. Vamos a emplear la fórmula que utiliza los cuadrados. Vamos a poner acá fórmula. Aceleración, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Efectuamos la sustitución. Velocidad final 0 metros sobre segundo al cuadrado, menos velocidad inicial 400 metros sobre segundo al cuadrado, dividido entre 2 veces la distancia, que es .1 metros. Esto nos va a quedar, cancelamos. Recuerden aquí que el menos no afecta a este cuadrado. 400 por 400, 4 por 4, 16, y sería el doble de ceros, sería 4 ceros, 160.000 metros cuadrados segundo cuadrado, dividido entre .1 por 2 sería .2 metros. Tenemos así que la división este 2 sería 2 décimos, le aumentamos un 0 más por ley de sándwich, la mitad de 16 es 8 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ceros, metros se cancela, sobre segundo cuadrado. La aceleración sería así de menos 800.000 metros sobre segundo cuadrado. Pasemos ahora a calcular la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Fuerza es igual a .0018 kilogramos por la aceleración. Acá tenemos 4 lugares decimales, sería lo mismo 18 por, quitamos 4 ceros, por 80. 18 por 80 sería, si le pongo el 0, sería 180, multiplicar por 8, 8 es 2 por 2 por 2, el doble de 180, 360, el doble 720, el doble 1440. Entonces sería menos 1440 newtons. Esa sería la fuerza retardadora. Y por último, el tiempo. Nuevamente, como ya conocemos la aceleración, pues estaríamos tentados a utilizar esta fórmula, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración, y es completamente válido. Sin embargo, les recuerdo, procuren emplear los datos que les dan en vez de un dato que ya acabamos de utilizar. Ustedes pueden hacerlo de las dos maneras y ver que les da lo mismo.
En este caso yo únicamente voy a emplear este de acá, el que despejamos en el ejemplo anterior. ¿Por qué? Porque aquí conozco la distancia y conozco las dos velocidades. Hago la sustitución, 2 veces distancia, que es 0.1 metros, entre velocidad inicial, 400 metros sobre segundo, más 0 metros sobre segundo. Esto nos va a dar 0.2 metros entre 400 metros sobre segundo. 0.2 sería 2 décimos dividido entre 400. Ley de sándwich sería 2, 4000, 1 entre 2000. 1 entre 2000. 5.5, un medio punto 5, 3 lugares decimales, no, 3 ceros, 0.0005 segundos. Ya tenemos así los 3 incisos. Aceleración, menos 800.000 metros sobre segundo cuadrado. La fuerza media retardadora nos dio el negativo porque está frenando la bala, menos 1440 newtons, y el tiempo para detenerse fue de 0.0005 segundos. Veamos ahora un último ejemplo de este bloque de ejercicios. Un proyectil de 5 kilogramos viene siendo la masa, avanzando a 900 metros sobre segundo, velocidad inicial 900 metros sobre segundo, choca contra la ladera de una colina donde penetra en el suelo a una profundidad de 2 metros. Profundidad 2 metros, eso viene siendo distancia. Y como choca y penetra, podemos inferir que la velocidad final, o sea, se está deteniendo, va a ser de 0 metros sobre segundo. Nos están pidiendo encontrar, inciso A, el tiempo de detención. Pues eso ya nos asegura que la velocidad final es 0. Y el inciso B, la fuerza media ejercida en newtons. Inciso B, fuerza en newtons. Aquí no tenemos que hacer ninguna conversión. El tiempo, pues, ¿qué conocemos? Velocidad inicial, velocidad final y distancia. Ya conocemos la fórmula. Tiempo es igual a 2 veces la distancia entre velocidad inicial más velocidad final. Hacemos la sustitución. 2 por 2 metros dividido entre velocidad inicial 900 metros sobre segundo más velocidad final 0. Esto sería 4 metros entre 900 metros sobre segundo. Mitad de 4,2, mitad 4,50, mitad 1, mitad 225. Mitad de 1 entre 225. Aproximadamente como 0.004, pero va a quedar, lo pueden comprobar con la calculadora, 0.00444, voy a emplear 2 decimales, segundos. Ahora, se están pidiendo calcular la fuerza. Sabemos que fuerza es igual a masa por aceleración. Ya nos dan la masa, 5 kilogramos, pero aún nos hace falta calcular la aceleración. Ya tenemos el tiempo, pero vamos a procurar utilizar los datos que nos dan. Entonces la fórmula a emplear sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado entre 2 veces la distancia para poder calcular la aceleración. Sustituimos aceleración, velocidad final 0, velocidad inicial 900 metros sobre segundo, todo al cuadrado, dividido entre 2 veces la distancia, que es 2 metros. El menos va afuera, 900 al cuadrado, 9 por 9, 81, el doble de 0 sería
810.000 metros cuadrados sobre segundo cuadrado dividido entre 2 por 2, 4 metros. Cancelo este con este. Y la aceleración, pues dividir entre 4 es sacarle mitad 2 veces. Mitad a 810 sería 405 y la mitad sería 202 y 500 sería 202.500 metros sobre segundo cuadrado. Ya teniendo así la aceleración, ya podemos calcular la fuerza. Vamos a calcularlo acá. Fuerza, masa por aceleración y vamos a hacer la sustitución. Masa 5 kilogramos multiplicado por la aceleración. Aquí se me olvidó poner el signo negativo. Acá es menos 202.500 metros sobre segundo cuadrado. Multiplicar por 5, 5 es lo mismo que 10 sobre 2. O sea, multiplicar por 10 le aumento un 0 y le saco la mitad a esto. La mitad de 202, 101, la mitad 25 y los dos ceros. 1.012.500 newtons. Y ya tenemos así la respuesta de los dos incisos. El tiempo, 0.00444 segundos, y la fuerza retardadora, por eso nos quedó negativo, menos 1.012.500 newtons.